Víctor Oporto, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Bueno, contanos así en 2 o 3 palabras qué es Consulfe. Bueno, Consulfe es un estudio de Santa Fe, lo fundamos con José Fiorini, otro colega mío. Nosotros tenemos trayectoria en empresas de la ciudad, después nos independizamos, tengo mi propia empresa, que ustedes la conocen, y básicamente nos especializamos no solamente en lo que hacen los contadores habitualmente, sueldo, impuesto, balance, sino un poco en la observación de la economía, el asesoramiento a las pymes, evaluación de pymes, ingeniería financiera, planificación estratégica. Tratamos de dar satisfacción a la demanda de la empresa pyme, de la gran empresa que lo va a recurrir el exterior en Buenos Aires, sino lo natural de esta zona, que es la pyme, y que creemos que más que nunca necesita el apoyo profesional. Claro, y fundamentalmente porque también hay un marco de incertidumbre alrededor de las perspectivas de lo que puede llegar a ser la sobrevivencia de las empresas, ¿no? Mira, yo te lo diría de esta manera, y lo hemos puesto nosotros en nuestros informes. Habitualmente hacemos informes para la vida industrial y para otras empresas. Vivimos 4 etapas, que no son nuevas. Si uno tiene un poco de memoria, desde el Rodrigazo y hasta de antes, me voy a Frondizi si querés, para acá son bastante recurrentes. La primera etapa ha sido, llamémosle así, el descalabro de las variables macroeconómicas. Así llegamos a diciembre, con tasa de interés disparada, tasa de inflación, etcétera, etcétera, lo que podíamos ver. La segunda etapa es el ajuste brutal. Toda economía en algún momento se ajusta. Vos tenés 3 variables: la tasa de interés, el tipo de cambio y la tasa de inflación, que en una economía normal van más o menos en forma paralela. En una economía loca como la nuestra, van para cualquier lado y después recuperan su paralelismo, su convergencia, de 2 formas: por política, por las buenas, o por mercado, por las malas, a trompada. Normalmente nos pasa lo segundo. Entonces esa segunda etapa es el ajuste severo, ajuste brutal. La tercera etapa es el reacomodamiento de los actores económicos. Cada uno busca su nuevo lugar bajo el sol en la nueva realidad. Si vos estabas en la obra pública y no hay más obra pública, habrá que ver cómo te reconvertís de alguna manera. Si eras un productor que no podía importar y ahora podés importar, le vas buscando la vuelta. Y la cuarta etapa, la historia muestra que el país vuelve a crecer, porque básicamente es un país rico. Ahora, en la etapa 2 y en la etapa 3, el ajuste y el reacomodamiento, se cae gente. Se caen empresas, se cae gente que no adapta al nuevo modelo. Y eso es lo que vivimos muchas veces y que creo que estamos viendo ahora también. Claro, que en todo caso te colocan en una situación casi de crisis social, ¿no? Absolutamente. Nosotros en el informe decimos macroeconomía en sala, microeconomía en terapia intensiva. O sea, estás hablando de que los dos están enfermos. Efectivamente. Partamos de esa base, los dos están enfermos. Pasó a sala la macroeconomía, ¿viste? Porque, bueno, vos ves 3 elementos. Primero, una desaceleración inflacionaria. Ese es el título. Lo que está abajo, y hay que verlo también, es que se logró a partir de un ajuste brutal, ¿no es cierto? Ves también una sustancial caída de la actividad económica con presión fiscal alta. Entonces, las variables empiezan a aparecer más o menos llevaderas, la inflación es más leve, el déficit fiscal con esteroides y algún tipo de incentivos se llega como meta, el país se empieza a abrir y la salida del cepo ya no es tan lejana, sino que aparece un poquito más cercana, no tanto, un poquito más cercana. Pero si vas a la micro está en terapia. Y el peligro que nosotros vemos es caer en lo que yo te diría es un círculo vicioso. O sea, vos bajás el gasto público radicalmente, obra pública, subsidio, fondos, etcétera, etcétera, discutible. Evidentemente había que llegar a un equilibrio fiscal y coincidimos con el gobierno, ¿viste?, de que el equilibrio fiscal es una absoluta necesidad impostergable. Ahora, vos bajás la actividad económica sin bajar la presión fiscal. El desincentivo es inmediato para producir, para emplear, para invertir, para consumir. Entonces dejás de invertir. ¿Qué va a pasar después? Baja la recaudación. Ahora, si baja la recaudación, ¿qué puedes hacer? O me endeudo o emito. No puedo emitir, no me puedo endeudar. Círculo vicioso. Entonces tenés que salir de alguna forma de ese círculo vicioso dándole a la microeconomía, a la pyme, que es el 80% responsable del empleo en la Argentina, incentivos básicos: acceso al crédito, flexibilización laboral, baja real de impuestos y un horizonte de economía de comercio exterior más o menos razonable, ¿viste? Mira, te cuento una pequeña anécdota, pero sirve para ilustrar porque no ha cambiado mucho. El año 2019, yo estaba en Hong Kong. Estaba en Hong Kong en una feria de óptica, pero al lado había una feria de vinos, con 1000 stands.
a los chinos, Hong Kong. En óptica había 800, en vino había 1000. Me dieron una tarjeta de cortesía para visitar la feria de vino. Yo soy abstemio, pero bueno, fui igual, ¿viste? Para curiosear. Entonces pregunto, ¿viste? A un amigo argentino que estaba conmigo, ¿cuántos están viniendo de Argentina? Me imagino que tiene que haber bodegas de Argentina, y 1000, ninguna. Yo, ¿cómo ninguna? No, ninguna. Ninguna, porque el chino te va a comprar, no te va a comprar un contenedor de vino, te va a comprar 5 contenedores por mes durante 5 años. Ninguna bodega argentina tiene el mínimo de horizonte de estabilidad para firmar un contrato de ese tipo. Entonces, esa inestabilidad, ¿viste? Más allá de la incertidumbre todo el día, frena todo tipo de negocio e inversión. Por eso, en síntesis, ¿viste? Macroeconomía en sala, hay índices de una estabilización macroeconómica, dolorosa, lenta, pero efectiva, pero la micro, sobre todo las pymes, están en terapia. Bueno, Víctor, vos fíjate que vos con este ejemplo que estás dando también tiene que ver con la capacidad de producción, ¿no? de las industrias, por ejemplo, claro, que vos estás trabajando con industrias, ¿no? Y también tiene que ver con una falta de cuestiones que tienen que ver con la luz, con el gas, con toda esa parte que la industria necesita. ¿Y exacto, cómo va a ser para salir teniendo todo este panorama? Mira, nosotros hicimos en el estudio un relevamiento que nos contrató el Ministerio de Producción de la Nación de la infraestructura productiva en el departamento de la capital. Está disponible en el sitio nuestro. Y falta de lo que vos nombrás, y estamos en el departamento capital de la segunda provincia argentina. Sí. Falta muchísimo. Falta conexión eléctrica, falta gas, falta sanidad, falta transporte, falta logística. O sea, hay un montón de cosas que hacen a la industria. Vos tenés siempre en cuenta que el ciclo económico de la industria es largo. El del comercio es más corto, yo compro esto y lo vendo mañana, ¿entendés? Y tengo herramientas, hago una promoción, hago un 2x1, vendo con tarjeta. La industria es mucho más difícil, porque vos tenés que traer la máquina, hacer el diseño, la puesta a punto, y después recién vas a poder ver si te va bien o te va mal. Si eso además lo haces sin la infraestructura básica, es complicado. Víctor, a ver, respecto de la visión de acá para adelante, quiero decir, hay cuestiones que vos planteaste, por ejemplo, no emitir. Y no emitir no es solamente no emitir billetes, sino en todo caso no tomar una serie de medidas macroeconómicas que son prácticamente una forma de emisión. Claro. Encubierta, pero una forma de emisión. Y digo, descubierta, por ejemplo, la emisión de los billetes de 10.000 y de 20.000. No es que estemos emitiendo billetes de 100. O sea, la idea de la no emisión me parece que ya ha sido traicionada incluso por el plan económico, y el plan económico tiene contradicciones muy serias. Me parece que desde ese punto de vista deberíamos, en todo caso, plantear un análisis de aquí para adelante. ¿Hay una B corta o hay otra forma de recuperación de la actividad económica? No vemos una B corta, solo vemos una caída que todavía no llegó al final y una recuperación tipo así, la pipa de Nike le suelen decir, ¿viste? Como recuperación, que va a ser lenta y selectiva. O sea, la recuperación no va a ser para toda la economía, sino que va a ser selectiva y no va a ser con la misma velocidad para toda la economía. ¿Qué le decimos nosotros a los empresarios? ¿Viste? Lo adoptamos nosotros. Sería muy ingenuo quedarnos esperando que cuando la economía rebote me va a ir bien. Tengo que tener políticas proactivas en mi propia empresa para asegurarme que voy a sobrevivir. ¿Me entendés? A todo este tipo de cosas. ¿Qué son políticas activas? Primero tengo que manejar muy bien mi costo fijo. Fundamental, ¿viste? O sea, el empresario tiene que saber exactamente estar a su punto de equilibrio. En segundo lugar, tiene que tener un plan comercial muy agresivo, porque la torta es pequeña. En tercer lugar, y pasa a ser, fíjate, una nueva estrella, el gerente de recursos humanos, porque el recurso humano está en absoluta crisis. Hay gente el talento se está yendo afuera, lo que está quedando compite con el online, con el home office, con un montón de cosas, y la gente es la que hace el éxito o no el éxito de la empresa. En lo financiero, la supervivencia es un flujo de fondo, ordenar su flujo de fondo y ver cómo te apalancás. En este momento, quien tomó crédito a tasa del 120, 130, 150 hace 6 meses, hoy lo puede innovar, lo puede cambiar por tasas del 30 al 45%. Tenés que ser muy proactivo e inmediatamente cambiar tu cartera de deuda, ¿viste? Por algo más pagable, ¿me entendés? O sea, lo que decimos es, no nos podemos quedar quietos, hay que estar. Y también, ¿sabés qué decimos, Héctor? No enamorarse de ningún modelo. No enamorarse de ningún modelo. Tener tu modelo propio y tenerlo a rajatabla, que es básicamente el orden. El empresario industrial, comercial que sea, que se enamoró del modelo hasta el 2015,
¿entendés? Hubo subsidio, hubo NR, hubo inversión, y después vino Macri con una apertura de la economía, no pudo pagar el galpón que había hecho. Ahora, el que con Macri abrió la importación y empezó a distribuir, no pudo mantenerse con el cepo de Alberto. Y así sucesivamente. Entonces, a veces, viste, ustedes se van a acordar los televisores de los Binorma, NTCC, Palene, Sí. y un poquito tenés que ser así. Claro. A veces fabrico, a veces importo. Y Ajá. estar preparado para todas las vicisitudes. Por eso te quiero agregar este párrafo que lo pusimos en nuestro informe. Es un momento para ser exigentes, resilientes y creativos. Exigentes para pedirle al gobierno el cumplimiento de algunas promesas electorales. ¿Entendés? Básicamente la baja de impuestos. No puede esperar más. Resilientes para aguantar esta caída en B y la recuperación. Y creativos para pensar fuera de la caja, como se suele decir, ¿viste? En algún tipo de solución y sobre todo en lo comercial. Ahora, un escenario en donde haya una caída de los impuestos, ¿significaría que en todo caso el equilibrio fiscal quedaría en riesgo? Porque es en todo caso, en el análisis de la macroeconomía, una variable fundamental el déficit cero. Claro. Mira, a Argentina le pasa dos variantes que te quiero explicar. Uno, le pasa nítidamente lo que Arthur Laffer llama la curva de Laffer. La curva de Laffer apareció en la época de Ronald Reagan en Estados Unidos. Es una curva que dice, la presión fiscal llega a un punto que hace quiebre y cada aumento de impuesto provoca menos recaudación, no más. Por dos motivos. O te desmotivás y desinvertís o empezás a evadir. ¿Entendés? Bueno, nosotros ya pasamos largo ese punto de desmotivación y evasión. El segundo punto es que si la política está ordenada y correctamente hecha, la baja de impuestos genera una actividad tal que la recaudación va a ser igual o mayor. Va a ser igual o mayor. Es cuando bajas el precio de un producto, ¿entendés? Y a lo mejor vendés más y recaudas más también. Hay que animarse a hacerlo y tener continuidad en el tiempo. Nuestras políticas siempre fueron de corto plazo. Y ese es un gran problema, ¿viste? Una vez alguien de una empresa constructora de acá dijo una frase que me quedó grabada. Nuestros políticos no hacen ninguna obra que no la pueden inaugurar ellos mismos. No se la pasan nunca que corte la cinta al que viene por si no es él. Claro, no hay estrategia Claro. en todo caso en la Largo inversión plazo. pública. Y te falta Claro. el largo plazo. Claro. Víctor, muchas gracias por venir. Un placer.